¿Cómo estás? Vente para acá, vamos a platicar. Al cabo, no tengo así como que el punto de las 9 de la noche y nos vamos, y menos como luego tantos temas me permites intercambiar. ¿Cómo ¿Cómo está, le Daro? va? Buenas noches. Siempre un gusto saludarte, saludar a tus seguidores, a tu auditorio. Muy buenas noches. Los saludo con afecto y respeto. Oye, pues igualmente lo sabes y bueno, hoy desafortunadamente no pude estar presente, pero hubo un evento importante, tuviste una visita importante, un consejero del INE vino a Zacatecas. Me gustaría que compartieras con todo mi público el motivo de esta visita, qué sucedió alrededor de esto. Fue una rueda de prensa al final, me comentabas. Platícanos un poquito del evento. Bueno, Vero, hemos iniciado un proceso de las actividades, podríamos decir, no tan ordinarias del Instituto Nacional Electoral del INE, pero sí dentro de las atribuciones que tenemos como Instituto Nacional Electoral, que es la definición de la geografía electoral. Básicamente, para entenderlo mejor, la distritación. Vamos a rehacer los distritos electorales federales y locales, que son el referente geográfico para la elección de las diputaciones. Está previsto en la Constitución que el tamaño de un distrito electoral está en relación con la población. Por ejemplo, Zacatecas, sabemos que hay 18 distritos, 18 diputados de mayoría o uninominales, y hay que darle equilibrio a esos distritos. La representación política debe tener el mismo peso. No podemos tener diputadas o diputados de 10,000 votos o diputadas y diputados de 40 o 50,000 votos. Deben tener equilibrio poblacional, y la Constitución lo que nos ordena, lo que nos dice, es que debemos definir esa geografía electoral con base en el último censo de población y vivienda. INEGI publicó los resultados hacia finales del 2020, principios del 21, y con ese censo vamos a rehacer la geografía electoral. Zacatecas en lo local tiene 18 distritos. Según el censo, Zacatecas tiene una población de 1,600,000 habitantes, poquito más de 1,600,000. Ese 1,600,000 habitantes hay que dividirlo entre el número de distritos, que es 18, y te da cifras más, cifras menos, 90,000 habitantes. Cada distrito electoral federal de Zacatecas debe tener un promedio, o en promedio, 90,000 habitantes. Todos los distritos deben tener el mismo peso político, el mismo peso electoral. La distritación con la que hicimos elecciones el 16, 18 y 21 es con el censo del 2010. De 2010 al 20 ha habido movimiento de población, incremento, decremento, y hoy en día tenemos distritos, por ejemplo, en Guadalupe, el distrito 4 me parece, tiene un desfase de más de 40,000 habitantes. Es decir, en lugar de tener 90,000, ahora trae más de 120,000 habitantes, cerca de 130,000. Okay. Y hay distritos, por ejemplo, en Jerez, que no crece mucho la población, que están abajo de 90,000 hasta con promedio 70,000 habitantes. Es decir, están descompensados los distritos. Lo que haremos es rehacer nuevamente esa geografía electoral en el ámbito local, en el ámbito federal, y garantizar que el voto ciudadano, el voto que emiten las y los electores, tenga el mismo peso. Te decía hace un momento, no tener diputados de 10,000 votos o diputaciones de 40,000 votos. No es lo mismo que con 10,000 votos tengas una diputación, claro, a que requiramos 40,000 votos para una diputación. Entonces, hay que equilibrarlo. Entonces, la visita que tuvimos hoy del consejero Ciro Murayama, consejero del Consejo General, y del director del Registro Federal de Electores, René Miranda, es para explicarle a los actores políticos, principalmente a los partidos, a las instituciones, en este caso al IES, al Instituto Electoral del Estado, presentarles el proyecto de lo que será la distritación, las reglas, los criterios para hacer esta geografía electoral. Decíamos, bueno, y te lo comento, parece una regla simple de dividir
y sacar resultados. Nada cuesta dividir 1.600.000 entre 18 para tener 90,000. La gracia o el arte de la distritación está en encontrar polígonos geográficos, áreas geográficas de 90,000 habitantes, en territorio de municipios integrados, no cortar municipios, no hacer municipios, no hacer distritos a modo. Te doy un ejemplo muy simple de lo que podría pasar si no cuidamos la distritación. Ajá. Hay un distrito en Fresnillo, que tiene que ser en Fresnillo el 7, el distrito 7 local, que tiene una parte de Fresnillo y a Valparaíso. Entonces, la fuerza política de Fresnillo no es la misma de Valparaíso. Claro. Entonces, por ejemplo, Fresnillo, en la elección pasada, 2 de los distritos de Fresnillo los ganó un partido político, pero el séptimo distrito lo ganó otro partido. Dirás tú, ¿por qué no es parejo y los 3 los ganó el mismo partido en Fresnillo? Bueno, porque un distrito trae Valparaíso. Piensa tú, si no fuéramos imparciales, a alguien se le podría ocurrir, quítale a este distrito de Fresnillo, quítale Valparaíso. Sí. Para que los 3 distritos los gane la misma fuerza política. Entonces, esos efectos que pudiera generar una geografía electoral maliciosa, tenemos que evitarlos, y para evitarlos, pues se han creado o se han formado, se han integrado, se han diseñado criterios objetivos, criterios imparciales, criterios eminentemente técnicos que se aplicarán para esta distritación electoral. Y el día de hoy se presentaron estos criterios, este proyecto, a las y los representantes de los partidos políticos. Estuvieron la presidencia de los partidos políticos, estuvo la licenciada Alamillo del PAN, Enrique Flores del PRI, el señor Carriba del PRD, estuvo el dirigente de Morena, de los partidos locales del PS y de Nueva Alianza, don Mariano Nicolás Castañeda, la representación del Verde, del Movimiento Ciudadano. Estuvieron todas las fuerzas políticas. Hoy en este evento de la Cámara de Diputados tuvimos la representación también del gobierno del Estado. Hubo una representación creo que muy suficiente pues para la presentación que se hizo el día de hoy, y hoy arrancamos el proyecto. Habrá un primer escenario de distritación que presentemos a los partidos, ellos nos observan, seguimos con un segundo escenario, volvemos a observar y habrá un tercer escenario, y la distritación la aprobamos en julio, 30 de junio más bien, en junio de este año. El próximo mes de junio tenemos ya el diseño de los distritos electorales. Queremos corregir algunas inconsistencias. Te pongo un caso que a mi juicio hay que corregir. Uno de los criterios es no dividir municipios, que los municipios queden integrados en un mismo distrito, que la mitad de, ¿qué te diré? Que la mitad de... Aquí me decían Ojo Caliente, Matías, me decían Ojo Caliente lo partieron en 2. ¿Qué pasa con Ojo Caliente? Justo es el caso que te iba a comentar. Si tú ves, Ojo Caliente y Villanueva no tienen mucha similitud, mucha identidad. Entonces, medio Ojo Caliente vota hacia Villanueva y el resto de Ojo Caliente se queda en Ojo Caliente. Entonces, ¿no sería más prudente dejar a Ojo Caliente solo? De eso se trata, pues, la distribución, de estandarizar, de homogenizar y de equilibrar la población en los distritos. Es solo un diseño más... Matías, ¿y por qué? Porque, bueno, las próximas elecciones serían 2024, pero ¿por qué a lo mejor me dices que todo va en función de los propios resultados que nos da el INEGI? O sea, esa es nuestra base para decir, la población se va moviendo así. De 10 años a 10 años, hoy Zacatecas se encuentra de una manera distinta. Y en función de eso, entonces, ustedes determinan que deberá de haber cambios, que habrá modificaciones y que se tendrán que reestructurar a lo mejor la forma en cómo se venía operando el tema electoral. ¿Es así? Sí, lo hacemos tomamos providencias. A buen tiempo creo que iniciamos el proceso de distritación. La distritación local termina en este mismo año, hacia finales de este año tendremos la distritación federal. Se mantienen los 4 distritos federales. Habrá algunos ajustes, creo que menos, muy marginales. La distritación local es la que hay que ponerle más atención. Empezamos desde ahora, pero
Sí. Podremos decir 2022 es el año de la distritación y le quedaría a los partidos políticos el 2023 para hacer sus proyecciones, sus ajustes. Es decir, los partidos políticos tienen que rediseñar estrategias de trabajo para cubrir sus operativos de búsqueda del voto, y creo que el 2023 sería el año propicio, porque a finales del 23 iniciamos ya el proceso electoral concurrente del 23-24 con elecciones de ayuntamientos y diputados locales, diputados federales, inclusive la presidencia de la República. Entonces, tomamos estas previdencias, estas provisiones para ajustar la geografía electoral y que los partidos políticos sepan cuáles son las áreas geográficas donde van a competir. Pienso, pero la estrategia, una estrategia de campaña me tiene que decir cuál es el comportamiento de la fuerza electoral a nivel de sección, a nivel de casilla. Entonces hay que reagrupar las secciones, las casillas y hacer proyecciones de trabajo político en el ámbito de los partidos. En el caso nuestro, bueno, pues rediseñar la geografía electoral, actualizar la geografía electoral a la par de la distritación, pero estamos trabajando en reseccionamientos, secciones electorales. Te pongo el caso una en Guadalupe que nos generó problemas inclusive en las elecciones, la 470 aquí de Guadalupe, que está por el rumbo de la Cañada, tierra. Por El Dorado, ¿no? Esa sección es una sección enorme. Ahí instalamos 20 casillas. Es una sección muy grande, entonces esa hay que dividir. Te faltaron casillas. Tuvimos que distribuirlas al interior de la sección y luego la gente se confunde. Entonces, hay que rehacer esa geografía electoral y dar tiempo a que los electores que radican en esa geografía cambien su credencial. Actualicen su credencial. Matías, por ejemplo, no sé, ahorita me mencionan Ojo Caliente, por ejemplo, participa un GU que no era de ahí. O sea, en ese tipo de situaciones, cuando no pertenecen al distrito y los meten en esos distritos y además ganan, ¿qué pasó ahí? Hay esa observación y veo que de quienes te siguen, quienes nos siguen, traen este planteamiento. ¿Por qué no ser originarios de la demarcación donde son electos? Se supone que ganas porque te conocen, ¿no? Bueno, hay una regla que sí obliga, por ejemplo, si vas a ser presidenta municipal, alcaldesa, sí te obliga a que tengas residencia en el municipio, que seas originaria o al menos tengas residencia en el municipio. Para ser diputada o diputado, las diputaciones no exigen que seas oriunda del distrito, basta y sobra que seas de la entidad. Zacatecas. Si eres de la entidad, puedes ser candidata en cualquier distrito. Son las reglas del juego electoral, son las reglas establecidas en la ley del Estado, en la Constitución. Habría que pensar si lo particularizamos y que tengan que ser oriundos. Si es un esquema complejo, pero si es un esquema complejo, porque luego en los distritos, pienso en el distrito, por ejemplo, de Pinos o de Loreto, bueno, ahora ya no, pero recuerdo en algunos tiempos, pues nunca veíamos candidatos de la región, siempre eran candidatos importados o que alguien enviaba y que la gente no conoce, y por la inercia de los partidos, pues la gente votaba y ganaban. Y por las despensas, Matías, hay que decirlo, ¿verdad? Entonces creo que sí sería, creo que quien es candidato debe tener arraigo, por lo menos, en la región, conocer a la gente, que lo conozcan, que sepa qué hay. Porque también por eso no regresan, Matías. O sea, no son, 2, los ponen, 3, les dan pluris, es más, no saben ni el camino. Mira, hay una problemática que se ha reflejado en el quehacer político en los últimos años, bueno, tradicionalmente. Si el candidato no ve, si no pisa tierra, nunca se entera de la problemática que se padece. Y si no tiene identidad con la región, con la gente, pues difícilmente vuelve. Pero si hay un lugar donde no conozco a nadie y nadie me conoce, pues, ¿a qué carambas voy? ¿Qué amor le tengo? Creo que sí, son reglas que podrían diseñarse, pero esto está en manos del legislador. Creo que sí es pertinente. Si yo voy a ser representante popular,
pues alguna identidad debo tener con la gente Claro. que voy a representar. Si soy votado en un distrito, alguna identidad debo tener, algo debo compartir con esa gente. Oye, nos escribe Gabriel, que le mandamos un saludo. Gabriel Contreras dice, pero recordemos que las reglas las ponen en su mayoría de casos los partidos políticos, en una parte incluso la iniciativa, la propia iniciativa ciudadana, que es la complejidad de esta partidocracia. Chiquito, la historia de Zacatecas tenía otros números, no eran 4 distritos, eran 5 distritos. Eran 5, sí. Y platícanos por qué se resumió a 4. Sí, cómo no, y saludo a Gabriel Contreras. Y efectivamente, digo, las reglas los ponen los partidos a través de la representación política en las cámaras. Fíjate que esta reflexión de Gabriel creo que la deberíamos hacer todos como electores y preocuparnos por incidir en la toma de decisiones de quienes son electos. Si bien vivimos en una democracia representativa, votamos por alguien que nos represente, pues no debemos dejarlo solo. Debemos ver que nuestros representantes pues, respondan a los intereses de los representados. Digo, tan simple como que si yo contrato a alguien para que me represente en un asunto o negocio y está haciendo cosa distinta a la que yo espero, pues lo despido, ¿no? Lo voy retirando. Así es. Bueno, el caso particular que comentas, ¿por qué de 5 pasamos a 4? Y estamos en riesgo, andamos en riesgo de pasar a 3. ¿Cómo crees? Los distritos, el tamaño de un distrito se determina por la población. Es la población nacional. Para distritar Zacatecas, hacemos una división. A nivel nacional hay 126 millones de habitantes. 126 entre 300 distritos a nivel nacional, 300 distritos electorales federales, te da un cociente o una cifra de 420,000 electores. Cada distrito en el país debe tener al menos 420,000 electores. Ese cociente o esa cifra que resultó de dividir la población nacional entre 300, que es el número de distritos a nivel nacional, se aplica a la población de cada estado. Y el número de distritos de cada estado será el número que resulte de dividir este cociente entre la población de cada entidad. ¿Qué ocurre? Los distritos a nivel nacional siguen siendo 300, serán 300, no se mueven. Pero la población en las entidades del país se mueve. Hay entidades que crecen mucho. Nuevo León crece mucho, Baja California. Y otras que se vuelven fantasmas. Hay crecimiento. Hay entidades que tal vez no decrecen, pero no crecen al mismo ritmo que por ejemplo, Zacatecas no crece igual que Aguascalientes. No, para nada. Aguascalientes traía 2 distritos, ahora trae 3 y podría tener 4. Entonces, Zacatecas no es una entidad con mucho crecimiento poblacional. Entonces, el tamaño de un distrito, que es promedio de 400,000 habitantes, aplicado a Zacatecas, a 1,600,000 habitantes, nos da para 4. Nos da 3.8. 4 por 4. Sí. Raspadito, con resto mayor, pasamos con 4 distritos. Esa es la razón de por qué pasamos de 5 a 4. Nos quedamos con 5 distritos en la distritación que hicimos en 2005. 2005 para 2006, hasta 2003 todavía traíamos 5 distritos. En la elección de 2006 ya fuimos solo con 4 distritos. Y nos hemos mantenido. Ojalá y que ahí nos quedemos. Decíamos en el proceso de distritación, digo, pongámosle ánimo. Hay que poner ánimo. Oye, Matías, pero entonces la gente se está yendo, la gente está muriendo, están naciendo menos. ¿Cuál es el efecto que encuentran alrededor de que los números de población en Zacatecas se reduzcan a un punto que también se reduzcan tus distritos? Zacatecas crece, la población no crece a un ritmo acelerado. Tal vez sea estándar su crecimiento, pero no hay arribo no hay mucha gente que se venga a vivir a Zacatecas. Es más probable que la gente se vaya a Estados Unidos, a Aguascalientes, tal vez, a San Luis Potosí. Es decir, más que emigramos, más que venir, nos vamos. Entonces ahí, bueno, Zacatecas es un estado de migrantes. Sí. Por eso es que su crecimiento no es tan amplio como otras entidades del país. Pero he de decirte que hay 20 entidades del país que no se mueve la población.
se mantiene muy, muy estable y hay pocas entidades del país. Te decía el caso de Nuevo León, California, Guanajuato, bueno, no Guanajuato, Puebla, me parece, que van a ganar distritos. Y hay entidades que pierden. El distrito de la Ciudad de México pierde dos distritos. Tenía 24, va a tener 22. Veracruz pierde 2, de 22 se va a 20. Estado de México tenía 41, va a 40. Zacatecas se mantiene en 4 distritos. Lo que determina el número de distritos es la población de cada entidad federativa. Bien. Entonces, ¿cuántos votos representa Zacatecas? 420,000. La votación, bueno, la distritación se hace en base a la población. 1.600.000 habitantes. De electores tenemos 1.214.000, poquito menos. Ese es el peso electoral de Zacatecas. ¿Y de esos cuántos votan? Votan, miren, de ese 1.214.000 vota, en la elección pasada tuvimos poco más del 50%. La votación estuvo en el promedio de los 650,000 votos. Ese es votos efectivos de Zacatecas, promedio de 650 a 700,000 votos. Ese es el peso real de votos de Zacatecas. Bien. Matías, no sé si tuviste oportunidad, iniciaba el programa con el tema de desplazamiento de las comunidades ubicadas en Jerez. La gente me comenta, y tú conoces perfectamente el territorio, es parte del trabajo del propio instituto, me hablan de estas zonas, lo que es Palmas Altas, Guadalupe Victoria, Cieneguitas de los Serranos. Ahí no se instalaron casillas, me dicen. Son 7 localidades, justo ahí donde comentas. Palmas Altas, Villahermosa, Ordóñez, Monte de los García, me parece. ¿Sí? Son 7 localidades, pero fíjate que el desplazamiento, bueno, el trascendido fue hasta casi finales del año pasado. Sí. Nosotros empezamos a trabajar hace un año, poco más de un año en esa región, y ya la gente se había ido de las localidades. De hecho, no pudimos integrar casillas, no logramos instalar casillas porque ya no había habitantes y electores, no había electores suficientes para las mesas directivas de casilla. Logramos configurar una casilla en la región para las localidades, pero al final no se pudo instalar. Fue la única en el estado que no se pudo instalar. Sí, es un esquema complejo, lamentable, preocupante, porque pues la gente tiene que dejar su casa, todo lo que hay. Es como si estuvieran, no sé, inundando, como si hubiera una catástrofe natural que tienen que abandonar, como si fuera una inundación. Tienen que abandonar sus comunidades. Digo, es algo, pues no sé qué conceptos utilizar para describirlo, pero es un tema lamentable lo que ocurre en esas localidades. Y justamente cuando me comentaban esto me acordé de ti y obviamente dije, en un momento va a estar conmigo, entonces solamente quiero cruzar la información y entiendo entonces que derivado de la ausencia o prácticamente de esas 7 comunidades, la mayoría ya no tenía pobladores y entonces el INE opta por no colocar casillas, pues porque finalmente, ¿para quién las pone? Son 7 localidades en Jerez, en esa región, ¿sí? Villahermosa, Palmas Altas. Y hay una localidad ahí colindante con Fresnillo. Justo el día de hoy en el foro, el alcalde, el señor presidente de Fresnillo, hacía ese manifiesto. ¿Qué hacer para que la gente de localidades como Santa Rosa, en Fresnillo, que es colindante ahí en esta región, puedan ejercer sus derechos político-electorales? Bueno, pues la respuesta está en el viento, ¿no? Como dice la canción. Es complejo y además fue en Tepetongo. Tepetongo tuvimos 4 localidades en la región de Juancho Rey, igualmente con desplazamientos, y algunas localidades de Montescobedo. Fue un esquema pues preocupante, lamentable. Deja tú que dejemos de votar o de poner casillas. No, eso vuelve secundaria el motivo por el cual. El problema es la gente, pues, que tiene que dejar su casa. Claro. Y tal vez no tenga tiempo de llevarse ni siquiera lo indispensable. Lo que quiere es sobrevivir, conservar su vida, su integridad.
Pues la gran pregunta, el tema que la gente quiere que nos orientes, hasta dónde, cómo. Hoy como nunca, desde la experiencia que tengo en los medios, se había escuchado tanto la búsqueda de hacer tangible una revocación de mandato. Suena realmente a nada de haber iniciado la administración, ¿no? Como para que estemos en un escenario de ese tipo, con una sociedad que, fíjate, por eso te preguntaba el tema de la votación. Nada menos y nada más que un David Monreal ganó por 650,000 votos. Bueno, ¿Sabes? esa fue la votación del Estado. La votación total, más o menos la mitad fue la votación del candidato ganador. Ok. Mira, A ver, entonces, 650 fue total. así es. Ya, ok, porque entonces yo lo entendí mal. Sí, ese es Entonces, el total de la votación. ok. Y una porción de esa es la mayoría, pues es el candidato ganador. El Mira, punto que ganó la elección. Este señor ganó la elección y hoy prácticamente no está cumpliendo ante la sociedad y los ojos de este Zacatecas a todo lo que en su momento fue campaña. Entonces la ciudadanía me pregunta, chiquito, bueno, ¿cómo debe de ser? ¿El INE de qué manera entra aquí? ¿Hasta dónde? ¿Firmas? ¿Gente? ¿Cómo? Oriéntanos. bueno, hablemos, Vero, de la revocación de mandato en los dos ámbitos, de lo federal y lo local. Está regulada la revocación de mandato para el presidente de la República de manera ya muy expresa. A nivel de detalle, vamos, tenemos una ley federal de revocación de mandato, tenemos lineamientos operativos emitidos por el INE para el proceso de revocación de mandato. Vamos a la revocación, a la elección de revocación de mandato el 10 de abril para el caso del presidente de la República. ¿Cuáles son las reglas básicas? Si en esta revocación vota el 40% de los electores del país, es decir, promedio de 36 millones, en la elección constitucional fueron poco más de cerca de 50 millones. Si ahora lográramos al menos un promedio de 36 millones, 40% de los votantes, el resultado sería obligatorio, sería vinculante. Si vota al menos el 40% y la mayoría de ese 40% va por la revocación del mandato, pues el presidente de la República concluye su periodo de manera anticipada. Una vez que se califica como buena la revocación de mandato y si la mayoría votó por la revocación, de inmediato cesa en sus funciones el Ejecutivo Federal. Dice la ley de revocación que entraría en funciones de inmediato el presidente de la Cámara de Diputados. Y se convocaría al Congreso para que elija un presidente sustituto que concluya el periodo constitucional de aquí al 2024. Esas son las reglas en lo federal, que están delimitadas a nivel de detalle. Para lo local, la reforma que integra a la Constitución Federal la revocación de mandato es un decreto del 20 de diciembre de 2019. 20 de diciembre de 2019 es el decreto. El cuarto transitorio del decreto, el artículo cuarto transitorio del decreto, mandata a las legislaturas de los estados para que en un periodo de 18 meses hagan la regulación correspondiente a las entidades y les da las bases. Las bases para la revocación de mandato en las entidades son, en términos generales, las siguientes. Para solicitar la revocación de mandato se requiere el 10% de firma, que el 10% del padrón electoral apoye la revocación. Zacatecas, te decía, tenemos un padrón de 1,214,000, cifras más o menos. Requerimos el 10%, 121,000. 121,000. Con 121,000 firmas solicitamos la revocación de mandato en el ámbito local. Pero, te comento, la Constitución, en las reglas que establece, dice que solo lo podemos solicitar una vez durante el periodo de gobierno de un gobernador. Solo una vez lo podemos pedir. Y lo podemos pedir a la conclusión del tercer año de gobierno,
para que la revocación de mandato se lleve a cabo en el primer trimestre del cuarto año de gobierno. Caso particular de Zacatecas, estaríamos a 2 años y meses. Sería a finales, ¿qué sería? Si entró el 21, 22, 22, 23, 23, 24. Sería en marzo del 24. Hacia finales del 24 habría la posibilidad de solicitar la revocación de mandato para que a principios del 25 fueran las votaciones. ¿Qué nos falta para Zacatecas? Están las reglas ya delineadas en la Constitución, en un transitorio del decreto del 20 de diciembre del 2019. Falta que la legislatura del Estado emita la ley de revocación de mandato para el Estado de Zacatecas. Si llegamos a finales del 2024 y no hay ley de revocación de mandato en el Estado de Zacatecas, el Instituto Electoral del Estado tendría que emitir lineamientos para que las y los zacatecanos pudieran ejercer ese derecho de revocación de mandato. Sería tarea del Congreso del Estado, en su caso del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. ¿Qué haríamos nosotros como INE? Lo único que nos toca hacer en el caso de revocación de mandato en lo local, en el Estado, sería verificar la autenticidad de las firmas que van en el apoyo ciudadano que solicitan la revocación de mandato. Esa sería la ruta. Creo que estamos a buen tiempo. Sí. De que el legislador cumpla con esa parte. No hay mucha dificultad, ya hay parte del camino andado, que el legislador puede emitir esa ley y que le demos certeza a este proceso de revocación de mandato. Certeza a los electores y certeza a quien fue electo. Porque las condiciones que fue electo, en esas mismas condiciones, debe de llevarse a cabo la revocación de mandato. Así es. Oye, Matías, perdón que te interrumpa, me está quedando ya más claro y eso me encanta porque de esa manera entonces podemos hacer que la gente lo entienda. Nada más corrígeme o confírmame. Está en la cancha del Congreso la ley de revocación de mandato que hoy no tiene el Estado de Zacatecas. Si eso no ocurre, porque ellos van a estar justo del 21 al 24, o sea, es en esta legislatura donde tiene que suceder. Si eso no sucediera, podemos hacer de lado el Congreso y actuar de manera social en ese cumplimiento de las firmas que se requieren para dar entonces esa certeza de que la sociedad está pidiendo eso sin tener el Congreso. Sí, desde luego que sí. Mira, el derecho está en la Constitución. Es un derecho de las y los zacatecanos participar en el proceso de revocación de mandato. Si el legislador no regula, no reglamenta, no puede haber, por esa omisión, violación a los derechos. Los ciudadanos pueden ejercerlos. Por eso digo yo que estoy hablando hipotéticamente y a lo mejor montando en puercas pintas al Instituto Electoral del Estado, pero esa es la realidad. Si el legislador, si el Congreso no legisla, no podemos dejar de lado el ejercicio de derechos y debemos dar una forma de ejercerlos. Porque a finales del 24, las y los ciudadanos zacatecanos podrían organizarse de manera libre, voluntaria, espontánea, podrían organizarse y solicitarle al IES que convoque a la revocación de mandato. Y si no hay reglas claras para llevar a cabo el proceso, pues no habría certeza y el IES tendría que emitir lineamientos. Así lo hizo el INE. Sí. En el mes de agosto el INE emitió lineamientos, no había ley de revocación de mandato. En agosto del 21 emitimos lineamientos, en septiembre salió la Ley Federal de Revocación de Mandato y actualizamos nuestros lineamientos. Creo que el legislador en lo local tendrá que ser más precavido y no esperar que el órgano electoral sane su omisión y que emita la ley. Si no emite la ley de aquí a finales del 14, el IES tendría que emitir reglas operativas para la revocación de mandato. Y bueno, el decreto, te decía, es del 20 de diciembre del 19, ya pasaron los 12 meses del 20, los 12 meses del 21, son 24 meses, y vamos para 26 meses de que se emitió el decreto.
El decreto, me parece, a lo mejor te miento, lo voy a verificar, pero habla de 18 meses a partir de la publicación del decreto para que los legisladores locales, el Congreso local, emita la ley correspondiente de revocación de mandato. Matías, una gran pregunta que yo me hago y que te hago, porque pues, si no es así, no aprendemos. ¿Por qué tenemos que tolerar 3 años? ¿Por qué ante una situación que vas viendo que no va bien, dónde se puede modificar, reducir? ¿Dónde tiene que tener cierta inmediatez? O sea, ¿por qué Zacatecas tiene que aguantar? Con esa expresión lo digo. 3 años para que entonces diga la gente, es que ya te había dicho que no queríamos a David Monreal. O sea, ¿por qué, Matías? ¿Eso se puede modificar? ¿A quién le correspondería? ¿También al Congreso? Bueno, la pauta la dio el constituyente en el contexto nacional, el Congreso. Bueno, la Constitución Federal está regulado en el ámbito federal. Para modificar los plazos, es decir, que no fuera una vez durante el periodo de gobierno, que no fuera a los 3 años, se requería una reforma constitucional en el contexto federal. El legislador local no puede determinar cosa distinta a lo que ya se dijo en la Constitución Federal. La Constitución Federal dijo que a los 3 años, al final del tercer año de gobierno, revocación al principio del cuarto año de gobierno, modificar esos plazos sería materia de la legislación federal, del Congreso de la Unión, más los reformadores de la Constitución, pero para que la Constitución Federal se reforme, sabes tú que es la mayoría calificada en el Congreso de ambas cámaras, más la mitad, más uno de las legislaturas de los estados. Sí, es el llamado constituyente permanente que reforma la Constitución. Tendría que ser materia de ese órgano constitucional, modificar los plazos. Y bueno, te comentaba ya en una ocasión anterior, digo, no voy a hacer juicio, voy a calificar la posibilidad que sea antes o después. Creo que quienes resultan electos llevan un proyecto de gobierno, registraron una plataforma electoral para ser candidatos que fortalece las candidaturas. Si esa plataforma o si esos proyectos pues, no se cumplen, pues creo que está en la posibilidad de las y los electores manifestarse. Para eso es la revocación de mandato. Decíamos alguna vez, cada pueblo tiene el gobierno que se merece, y si el pueblo calcula que no se lo merece, el gobierno no lo merece, pues creo que lo que hay que festejar es que hay una vía que no teníamos. Digo, tenemos 200 años de república, 200 años haciendo elecciones, pero no había una vía para revocar el mandato a un gobierno. Es el primer ejercicio que vamos a llevar a cabo en este 2022 y creo que vamos ejercitándolo. Digo, creo que podemos ejercitarlo y ya la práctica nos dirá si se puede hacer antes o después, o en cualquier momento. O en el tiempo. Oye, chiquito, bueno, me queda claro que el presidente fue elegido para 6 años y que nos está costando carísima esa condenada encuesta. O sea, esto no es gratis. Y la verdad es que conociendo al presidente de México, aunque le dijéramos que ya no lo queremos, pues se va a quedar. Aunque bueno, yo ya lo veo muy desgastado, ya lo veo a mitad del camino. Sí, le está pesando mucho, pues a lo mejor todo lo que representa. No imaginamos lo que es fácil decirlo, pero sí una nación, ¿no? Una nación como lo es México. Pero veo algo que está muy a modo y que también ahí tuiteé y manejé el tema del INE. Porque la veda se pone cuando conviene y la veda se quita cuando conviene. O sea, por su revocación de mandato hoy estamos en una veda electoral, pero como se vino encima las casas de Houston y no te metas con mis hijos, pues decidieron el apoyo de 18 gobernadores, entre ellos el de Zacatequitas, y entonces decidieron sacar una carta donde no respetaron la veda, que luego el INE les dijo, tienen que bajar. Entonces, sí, ya hubo medidas cautelares. Ajá. Y son procesos muy complejos, pero hay reglas del juego que le dan orden a la convivencia política, a la convivencia ciudadana. Las reglas son el factor de orden.
si no hay reglas, lo que hay es desorden. Y si hay reglas y no se respetan, pues está peor. Si no hay reglas, pues hay desorden y ya lo sabemos. Pero habiendo reglas y no se respetan, es complicado, es complejo. Y en efecto, pues el INE está revisando este ámbito de la promoción gubernamental, de la promoción personalizada, y ha estado emitiendo algunas resoluciones, entre otras, estas medidas cautelares para retirar esta promoción que se consideró propaganda gubernamental, que inclusive irá a juicio, irá al tribunal a ver qué se dice. ¿Qué te diré? Los mexicanos, las y los mexicanos, o no sé si todos o nada más quien ejercen un puesto público, luego han tenido una cultura de legalidad muy escasa, muy escasa. Y la cultura de legalidad no se mide en función de qué tanto cumplen o no cumplen la ley, sino de la convicción que tienen para cumplir la ley. Es decir, ¿por qué cumplo la ley? La virtud no está en cumplir la ley para que no me sancionen, ¿no? La virtud está en cumplir la ley porque es un mandato. Así es. Es una expresión social. La ley no es otra cosa más que la expresión de las aspiraciones sociales. La ley representa lo que yo aspiro como ciudadano. Y quien ejerce el poder, pues lo mínimo a que está obligado es a respetar esas normas. Por eso cuando entramos en función de un cargo público, todas sin excepción, protestamos guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Tal vez, a veces me aventuro a decir, ¿por qué no nos aventuramos? ¿Por qué no pensamos en un ejercicio cívico y que todos los servidores públicos, todos los que ostentan un cargo público, salieran a la plaza pública y que protestaran cumplir y hacer cumplir la Constitución? Que no sea solo una fórmula de levantar la mano y decir sí protesto, sino que lo hagamos a conciencia, que lo hagamos con convicción, que sepamos qué compromiso nos estamos echando a cuestas cuando protesto guardar y hacer guardar la Constitución. Entonces, no tenemos una cultura muy acendrada al cumplimiento de reglas, al cumplimiento de normas, de principios, de valores. Y creo que eso es lo que nos mantiene desagregados, dispersos, que no nos da unidad como pueblo, no nos da unidad como sociedad, como nación, como población. Y por eso es que padecemos tanta desgracia. Es un proceso que debemos seguir, tal vez nos lleve años, pero creo es que el principio. El esfuerzo tenemos que hacerlo día a día, tenemos que hacerlo día a día, y creo que lo que ustedes hacen, pero desde el periodismo, desde el medio de comunicación, pues es ir generando conciencia. En esto no hay esfuerzo pequeño, no hay esfuerzo pequeño. Creo que todo lo que ustedes hacen, lo que hacemos deja algo, y la suerte, el éxito de lo que se hace está en la constancia. Así es. La constancia. Y el estar a tu alrededor, pues te va a inducir a que abdiques, a que concluyas que es imposible, que tu esfuerzo es vano. Pero no, nunca debemos perder la fe y la esperanza en que el esfuerzo dé resultados. Y los resultados se tienen con la constancia. Constancia, persistencia. No nos queda de otra. Oye, Matías, y dice Heraclio, ¿qué hicimos en Zacatecas para merecer este gobierno? Oye, ya que te tengo aquí, no sé si viste un documento. Ellos no entran en este tema de la sanción por la veda, porque los diputados también de Morena, no sé si ya lo checaste, me ayudas para que veas este documento, ahí ellos no están incurriendo por lo mismo, por la misma razón. Mira, déjametelo. ¿Ya lo viste? ¿Qué será? Pues ve. Comunicado de prensa. Exigen a funcionarios federales el pago del magisterio. Fíjate, los diputados de Morena no entienden que el tema de los maestros del Estado lo tiene que asumir el Estado, y entonces más o menos le dicen al presidente, mira, aquí, los legisladores recordaron que el presidente hizo un compromiso público para ayudar a nuestro Estado con la enorme carga financiera que representa la nómina magisterial, que no se federalizó por las omisiones y negligencia del gobierno de Miguel Alonso. Ahí precisan eso. Abajo dicen, finalmente los diputados y las diputadas hicieron un llamado a los dirigentes políticos para sumarse en respaldo al gobernador y presionar, fíjate nada más qué expresión,
presionar a los funcionarios que ya recibieron la instrucción presidencial de ayudar a Zacatecas. Y ya, abajito, si me ayudas, salen sí, ya 9 diputados. ¿Ese documento sí se vale o no les quedó claro que hay una veda? Mira, lo que está restringido, lo que se prohíbe en este periodo de la llamada veda, es la expresión constitucional. No es lo que dice el INE, es lo que dice la Constitución que los propios legisladores armaron, sí, deciden. Lo que se restringe es la promoción de programas sociales, acciones y logros de gobierno. Es decir, un contenido, un boletín o un mensaje de las autoridades gubernamentales, de cualquier orden de los poderes, sería violatorio de la Constitución si en su contenido promueve programas sociales, promueve o posiciona acciones o logros de gobierno. Tal vez sería restrictivo, ¿verdad? Si el mensaje dijera, y gracias a tal o cual funcionario se ha logrado obtener recursos y se le pagó al magisterio. Ojalá que se lograra, que lo dijeran y fuera violatorio. De hecho, lo acaban de decir. Quiero decirte que mientras estamos en el programa, salió el gobernador a decir que mañana paga, que se va a volver a sacrificar el campo, las carreteras, pero que se le va a pagar al magisterio. Más o menos acaba de decir eso. Creo que el campo está sacrificado desde los años 70. Sí, digo, lo que se prohíbe a propósito del boletín es que promuevas programas sociales, acciones y logros de gobierno. Eso es lo que se restringe, básicamente. Ok, ahora, el tema de los partiditos, los colores y eso está permitido. Es justo lo que te iba a decir. En la visión política de quienes ejercen cargos públicos, no se ha logrado distinguir la responsabilidad que tengo como servidor público, la responsabilidad que tengo como militante de un partido y como ciudadana o como ciudadano. Digo, si ya fueron electos diputadas o diputados, su responsabilidad está con lo que representan, que es el pueblo, a la sociedad, a esta población de Zacatecas. No representan a un partido político, son funcionarios, son servidores públicos, pero hay vicios en la ley. Mira, sí. Yo he formulado múltiples propuestas para que los legisladores al interior de las cámaras no se organicen por partido político, es decir, deslindar al partido. Digo, ya que eres servidor público, no puedes hacer o estar en una función partidista, ¿no? Eres servidor público y le sirves a la nación, le sirves al Estado. Entonces, ¿por qué organizarlos al interior del Congreso por fracciones parlamentarias? Digo, creo yo que es más funcional que los organicemos por perfil profesional, ¿no? Los que acabaron el kinder, de un lado. Los que saben leer, no, te estás metiendo en camisa de 11 varas, Matías, chiquito. Pero hagámoslo virtuoso. Digo, si al interior hay comisiones, habrá quien tengan el perfil para estar en la comisión de salud, de educación, del campo, de desarrollo, de la familia, etcétera. Sí. Pero que esa sea la organización de las y los diputados, que la organización interna de la Cámara no esté en función del interés partidista, sino en función del interés que representan. Si soy diputada, y estoy en la comisión de educación, preocuparme por la educación, no por el partido que me postuló. Digo, sigue siendo militante, bueno, que cumpla con su partido dándole las cuotas, por ejemplo, y no haciendo malas acciones que perjudiquen al partido. Pero hay un vicio de origen en la ley. Digo, creo que es hasta una herejía política y social que, siendo servidores públicos, institucionalmente los organicemos por partido. Creo que tendríamos que empezar por ahí, que al interior de la Cámara no hubiera fracciones parlamentarias. Habría que juntarlos por región o por comisión, pero no en función de partidos políticos. Eso es lo que pierde a las instituciones del Estado. Y con esta me despido, Matías. ¿Legal o no legal? Esto que pasó con Virgilio. Magistrade, porque quedaba claro, era un puesto ganado por mujeres. Era una mujer quien debía ser magistrada. Pero cuántas cosas, en fin, no me quiero meter ahí, pero legal o no, lo que pasó con Virgilio. Pero dices tú,
No sé por qué lo dices. Dices, no me puedo meter ahí. Creo bueno, es que, ¿sabes a qué me suena? ¿Sabes a qué me suena? No, y sin problema lo hago. De hecho, era parte de mi tutorial. ¿Qué me hace pensar eso? Bueno, de entrada, desde que veo la terna, digo, este señor lo conozco su actuar en el último proceso electoral. Fue evidente el manejo de su, pues no fue imparcial, ¿no? Lo digo con todas las letras. Y se presta a estar en la terna. O sea, desde ahí, eso, pum, ¿no? O sea, atención. Y después el manejo con los propios diputados, que quienes se supone son la oposición, pues también votaron a favor. Esta simulación del propio Congreso, híjole, pues ya nos quedó claro que siempre puede ser peor. Pero, ¿qué pasa con lo que vivimos en el tema electoral, Matías? Hay reglas, pero es bien complejo. Hay reglas que el Estado mexicano se ha dado, que el legislador emite, y que duran años en el sueño de los justos. Te pongo el caso tan simple. Los derechos políticos electorales de las mujeres, para las mujeres, se regulan en los años 50 y apenas en 2014, 60 años después, se hacen sustantivos. La paridad empieza a ser sustantiva a partir del 2014. 60 años ahí durmiendo. En 2014 se reguló también, bueno, después del 14, fue más reciente, creo. No tengo la fecha. Se reguló el principio de paridad, el llamado principio de paridad en todo, paridad en todo. No solo en los puestos de elección popular, también en la integración de los gabinetes y órganos autónomos, inclusive. Es un mandato constitucional, no es una posibilidad, es un mandato constitucional. Pero volvemos a lo mismo. Los creadores de la ley, por alguna extraña razón, llegan a suponer que si ellos hicieron la ley a ellos no les aplica. Por alguna extraña razón se cree en eso. Y son procesos complejos. ¿Qué va a pasar con esta designación? Bueno, se está impugnando en dos ámbitos, por la paridad y por un principio consagrado en el artículo 100, me parece, 100-102 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esperemos que resuelva el tribunal. Matías, pero antes de eso, es que Virgilio era inelegible. O sea, venía de un proceso inmediato que era un elemento que no le permitía ser él. O sea, había varios motivos y, por supuesto, el tema de paridad. Son las dos vías. El respeto al principio de paridad y el principio de la ley electoral que dice que durante los 2 años siguientes no puedes participar en una administración en cuya elección participaste. Así es. Aquí entiendo que la justificación que tuvo la soberanía del Estado fue el hecho de que el Poder Judicial no es de elección popular. Entonces, habría que ver, es cierto, no es de elección popular, pero alguien formula la propuesta y alguien la aprueba. Pero, bueno, yo soy un simple ciudadano. Dicen los rancheros, soy un pobre venadito que habita la serranía. La decisión la ha tomado la soberanía popular, la soberanía del Estado ha tomado esa representada decisión en el Congreso. Entonces, ¿qué vale mi opinión contra la soberanía popular? Pero yo lo que te diré, vamos esperemos la resolución que se toma. Hay algunos procesos, de hecho te diré que en días pasados me tocó recibir una queja de algunos representantes de partido y les hice esta reflexión que tú haces. Le digo, está bien, le recibo su queja, la vamos a tramitar. Le digo, pero pues si ustedes votaron también, hombre. Son procesos complejos que están en el mismo esquema de lo que te comento. Necesitamos tal vez algunos años para generar conciencia de lo que implican las reglas de convivencia. La ley no es más que la regla de convivencia. Reglas que permiten el orden. Si no hay reglas, hay desorden y el desorden destruye a la sociedad. El desorden a nadie favorece. Creo que es la conciencia que debemos generar como humanos, como ciudadanos, como zacatecanos. Y en el tema particular del maestro, digo, pues esperemos que
qué dicen los tribunales, porque ya entiendo que va a juicio. Va a juicio. Y aquí están implicados. Oye, Matías, como zacatecano, como simple ciudadano, ¿eso es legal o no es legal? Te voy a decir lo que le dijo el maestro a sus seguidores. Hay un reclamo de los seguidores del maestro, de Jesús de Nazaret, y le reclaman, oye, Señor, fíjate que los fariseos pues son muy especialitos y nos traen a raya, nos exigen mucho, nos ponen a hacer muchas cosas, pero ellos no hacen nada. Y el Señor le contesta, bueno, es que ellos traen la ley en la mano, ellos tienen la ley en la mano y hagan lo que ellos dicen, hagan todo lo que ellos dicen porque lo que dicen es lo que está en la ley, háganlo, pero no imiten sus actos. Hagan lo que les dicen, pero no imiten sus actos. Digo, es algo complejo, ¿no? Igual a lo mejor yo podría estar de acuerdo o no con lo que se hace, pero dijo el maestro, pero no imiten sus actos. Creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Pues como siempre, Matías, la plática, los temas, muchos, no perder de vista lo que me acabas de decir. Creo que es importante tener claras las cantidades, los tiempos y poner a trabajar a quien le toque, si es así que esta sociedad reclama a gritos una revocación de mandato. Gracias siempre, Matías, un gusto verte, saludarte. ¿Y con qué te despides? Como siempre, déjanos un mensaje. Oye, ¿qué opinión te merece también? Ya sé que a lo mejor no directamente te toca. ¿Con qué cara? 11 nuevos partidos, nada más cambiados de nombre. Ahora con iniciales, ahora con mayúsculas, ahora con negritas. Son lo mismo, como si nos hicieran falta partidos nuevos. Mira, lo que ha de ocurrir será una determinación, al final de cuentas, será una determinación de las y los ciudadanos. Que haya más o menos partidos depende del voto popular. Podríamos registrarlos, a lo mejor llegan 11 y se registran 10, pero la posibilidad de que subsistan está en el voto. Ya tuvimos una experiencia con 15 partidos en la elección pasada, pero al fin regresamos a 7 a nivel nacional, 2 en el ámbito local. Es el voto ciudadano. La posibilidad es generar conciencia, que las y los ciudadanos seamos más participativos, no solo de decir, hay que hacer. Y bueno, pero hay cosas que desde mi responsabilidad tal vez no le pueda meter juicio. Yo estoy restringido a aplicar los principios de legalidad en mi ámbito, Claro. Lo que es mi responsabilidad. Mi responsabilidad, yo aplico la ley. Y si hay actos fuera de mi responsabilidad que están tal vez por la orillita o fuera, pues ya será el ciudadano quien deba de sancionarlos. Tenemos la oportunidad de hacerlo. Lo que yo te diría, y a quienes te siguen, a quienes nos escuchan, nos ven, hagamos conciencia de lo que somos como personas, como ciudadanos, y si las autoridades que fueron electas por nosotros no cumplen con la responsabilidad que se les asignó, tenemos una vía expedita para revocarles el mandato. Bueno, en el caso particular de los ejecutivos, de los legisladores, ojalá y un día sea, pero creo que sí debemos ser actuantes, debemos ser exigentes con nuestras autoridades. Es decir, nosotros les damos el mandato, si no responden a nuestras expectativas, debemos reaccionar en ese sentido. Hay un principio en la elección. Tú puedes ceder en el voto, en la decisión de que alguien te represente, tú cedes esa libertad que tienes, cedes tu libertad para que otro ejerza el poder en tu nombre y representación. Pero hay un ámbito del que no eres dueña. Tú no eres dueña de dañarte a ti misma. No te es lícito dañarte a ti misma. Y por lógica, no le puedes ceder ese derecho a un tercero. ¿Para qué? Digo, tan simple como eso. Digo, lo que yo no puedo hacer contra mí, no puedo permitir que otro lo haga. Debemos ser responsables. Conscientes, responsables. Es difícil, pero tenemos que hacerlo.
Y hay que aprender a hacerlo. Sí, vamos reeducándonos, como bien lo dices, la constancia, la perseverancia y el mensaje de despertar la conciencia. Te lo agradezco como siempre, de verdad, buenas noches, un gusto verte, saludarte y Muchas verte gracias, bien. de los saludo a tus seguidores y siempre a tus órdenes. Muy amable, gracias. Buenas noches. Gracias a ti. Matías Chiquito Díaz de León, consejero del INE.